Mientras que un peligro es un posible o potencial daño o lesión, o un precursor inmediato del daño o la lesión, un riesgo es la probabilidad de que una persona realmente experimente un peligro específico. Como posibilidad, un peligro debe ser visto como inherente a una sustancia o situación. Como una probabilidad, se debe concebir un riesgo como inherente a la exposición real de una persona a esa sustancia o situación. Entonces, tenemos que riesgo es la probabilidad de que un peligro cause algún daño en las condiciones en que se encuentra. Para poder realizar trabajos eléctricos de forma segura, se debería llevar a cabo una evaluación del riesgo para cada uno de los peligros encontrados. Para determinar el riesgo relacionado con el peligro identificado o nivel de riesgo, debe considerarse la severidad de posible daño y la probabilidad de ocurrencia de ese daño. La severidad de las lesiones o daños para la salud puede ser estimada tomando en cuenta las lesiones reversibles, lesiones irreversibles o fatalidades. Típicamente, entre los tipos de lesiones a considerar se incluyen, pero no están limitados a, choques eléctricos y electrocución, quemaduras y golpes. La NFPA E70 nos presenta esta tabla de severidad. En la primera columna está el posible daño, en la segunda columna la descripción del daño y en la tercera un valor numérico de severidad. Esta tabla la puedes encontrar en la sección de material complementario. La probabilidad de ocurrencia de lesiones o daños a la salud es la probabilidad de que estas lesiones ocurran, siendo esta una consecuencia de lo siguiente: frecuencia y duración de la exposición de las personas al riesgo. La consideraremos con las siglas FR. Probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso, la cual conoceremos como PR, y la probabilidad de evitar o limitar las heridas o daños a la salud, con las siglas AB. Cada uno de los tres factores de probabilidad de ocurrencia de lesiones o daños a la salud debería estimarse de forma independiente. Para esto, es necesario aplicar la presunción del peor escenario para cada uno de estos factores, para poder garantizar que las medidas de protección establecidas permitirán una adecuada reducción del nivel de riesgo. Frecuencia y duración de la exposición, FR. Para determinar el nivel de exposición se deberían considerar los siguientes aspectos. 1. Necesidad de acceso a la zona de riesgo basada en la totalidad de los modos de uso, por ejemplo, funcionamiento normal y mantenimiento. Y 2. Naturaleza del acceso, por ejemplo, análisis, reparación e identificación de fallas. En esta tabla se debe seleccionar la frecuencia a la exposición. Se considera un valor numérico para la frecuencia a cada exposición, el cual nos ayudará a determinar la probabilidad de ocurrencia de lesiones o daños a la salud. La frecuencia se considera desde una exposición cada hora hasta una exposición cada año. Esta tabla la puedes consultar en la sección de contenido adicional. Probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso, PR. La posibilidad de que ocurra un evento peligroso debería describir la posibilidad de que el evento se materialice. En esta tabla se le asigna un valor a la probabilidad de ocurrencia de lesiones. Este valor también nos ayudará a determinar la probabilidad de ocurrencia de lesiones o daños a la salud. Esta tabla la puedes consultar en la sección de contenido adicional. Probabilidad de evitar o limitar heridas o daños a la salud. Este factor puede estimarse tomando en cuenta aspectos de diseño, los cuales puedan contribuir a evitar o limitar las lesiones. En la tabla aparecen tres valores. La selección de la probabilidad de evitar o limitar lesiones nos ayuda a determinar la probabilidad de ocurrencia de lesiones o daños a la salud. Una vez determinados los valores de frecuencia de exposición, probabilidad de ocurrencia del evento peligroso y la probabilidad de evitar o eliminar el daño,
se suman los valores y se obtiene la probabilidad de ocurrencia de daño. Con la severidad de posible daño y la probabilidad de ocurrencia del daño, se puede entonces determinar el riesgo relacionado al peligro identificado o nivel de riesgo. Para ello, utilizamos esta tabla. Seleccionamos el valor de severidad y lo cruzamos con el valor de probabilidad de ocurrencia de lesiones o daños a la salud. El color resultante de la cruza de los valores determina el nivel de riesgo. Es recomendable, para los niveles de riesgo grave, alto y moderado, aplicar controles operacionales para reducir el nivel de riesgo hasta un riesgo aceptable. El nivel de riesgo aceptable debe ser determinado por cada organización. Reducción del nivel de riesgo. Una vez estimado el nivel de riesgo, deben realizarse acciones para reducir el riesgo de lesiones o daños a la salud. Deberían tomarse todos los medios necesarios para asegurar que tanto las fallas técnicas como las fallas de comportamiento humano, que podrían derivar en una reducción inefectiva del riesgo, se tengan en cuenta. Por ejemplo, el control efectivo de acceso a un sistema eléctrico requiere el uso de barreras, letreros de concientización, instrucciones de operación segura, calificación y entrenamiento, así como de un entrenamiento inicial de actualización o periódico para cada personal que se desempeñe en el área. Los controles de ingeniería solos no son suficientes para reducir el riesgo remanente hasta un nivel tolerable.